Buenos días, soy Carlos López Osa. Muchas gracias por invitarme a las jornadas de la Escuela Doctoral de Otoño. Siento no haber podido estar ahí presencialmente, pero no pasa nada. Daremos la charla online, quedará grabada para que la podáis escuchar y ver todas vosotras y vosotros, ¿de acuerdo? Mi charla se llama Inteligencia Artificial como soporte a la investigación en comunicación y básicamente explicaremos cómo hacer un uso seguro de la IA. Pero para ello lo primero que haremos será explicar qué es la inteligencia artificial, centrándonos sobre todo en la inteligencia artificial generativa, que es la que genera cosas, la que se ha puesto más de moda o es la que se ha vuelto mainstream y es la que utilizamos en nuestro día a día. Después explicaremos cómo hacer un uso seguro de la misma. Después también aplicaremos o explicaremos casos prácticos de aplicación de la inteligencia artificial en métodos cualitativos y cuantitativos y acabaremos con una serie de recomendaciones de cómo debemos documentar el proceso de uso de la inteligencia artificial generativa en nuestras investigaciones, tomando para ello las recomendaciones de las principales editoriales científicas. Por lo tanto, lo primero de todo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina centrada en intentar desarrollar programas, tecnologías capaces de resolver tareas complejas que en un primer momento solo sería capaz de resolverlas el ser humano. Son tecnologías que ayudan a tomar decisiones en todo tipo de situaciones, todo tipo de cuestiones cotidianas que nos afectan directamente. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Pues básicamente funciona con aprendizaje automático. Como su nombre indica, el aprendizaje automático implica que la tecnología es capaz de aprender de forma autónoma a través de redes neuronales y tomando para ello un gran volumen de datos y por tanto va aprendiendo sin programación explícita. Podríamos pensar que la inteligencia artificial está con nosotros desde hace poco, desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, en noviembre de 2022, pero la realidad es que la inteligencia artificial está con nosotros desde hace ya bastante tiempo. Podemos encontrar aplicaciones de inteligencia artificial en la traducción automática. Es fácil encontrarnos programas del tipo, pues no sé, Google Traductor, utiliza inteligencia artificial. También encontramos, es habitual encontrarnos, pues no sé, algunos ejemplos como el GPS de nuestros padres, el antiguo TomTom, pues también funciona con una inteligencia artificial primigenia y muy básica, pero inteligencia artificial, y así un montón de productos, ¿verdad? Y tecnologías. Ahora bien, como os decía, en noviembre de 2022, de hecho el 30 de noviembre de 2022, se lanza ChatGPT, una inteligencia artificial generativa, que genera cosas y hace que, bueno, haya un boom de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial generativa? Pues básicamente se basa en dos elementos esenciales: el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. Entendemos por aprendizaje profundo a que este tipo de tecnología aprende entre comillas, tomando para ello un gran volumen de datos. Si por ejemplo cogemos una inteligencia artificial generativa de imágenes, como puede ser Midjourney o Stable Diffusion, alguna o DALL-E, y le pedimos a la inteligencia artificial que haga una imagen de un gato, por ejemplo, pues configura o crea esa imagen tomando para ello un gran volumen de datos que serían un gran volumen de archivos de imágenes de gatos. Entonces, bajo un número muy extenso de imágenes de gatos, pues la inteligencia artificial es capaz de identificar píxel a píxel qué es lo que corresponde a una cola, qué es lo que corresponde a unos ojos, qué es lo que corresponde a unas orejas, a unos bigotes, etcétera. Y a través de eso es capaz de resolver o construir esa imagen sintética tomando para ello la instrucción que le hemos dado. Y el procesamiento del lenguaje natural es la disciplina que se encarga de hacer que la tecnología, la inteligencia artificial, pueda comunicarse con nosotros de manera natural, con un lenguaje natural en nuestro idioma, o en inglés, o en catalán, o en chino, o en lo que sea, ¿de acuerdo? De ahí que se genere esa forma de conversación entre la inteligencia artificial y nosotros, porque esta tecnología está basada en procesamiento del lenguaje natural. Y es inteligencia artificial generativa porque genera cosas. ¿Qué genera? Texto, imagen, voz, sonido, vídeo, y lo genera tomando para ello una cosa que se llaman instrucciones
instrucciones que hacemos a la inteligencia artificial, o técnicamente se ha denominado prompts, ¿vale? Entonces, a medida que vayamos desarrollando esta charla, veis que a veces hablaré de instrucciones y a veces hablaré de peticiones y otras veces hablaré de prompts. Y al final no dejan de ser las preguntas que le pedimos a la inteligencia artificial para que nos resuelva lo que le preguntamos, ¿de acuerdo? Pero claro, hacer las instrucciones también tiene su complicación. No podemos hacer instrucciones muy básicas porque entonces la inteligencia artificial nos devolverá resultados muy básicos. Para ello podemos plantear, o aquí os traigo una serie de consejos de cómo plantear las instrucciones a la inteligencia artificial para que nos devuelva un resultado. Primeramente también decir que aunque las instrucciones normalmente pensemos que se hacen bajo texto o bajo audio, hay distintas formas de pedir las instrucciones, ¿vale? No necesariamente tienen que ser en texto, y porque podemos darle código informático, podemos ofrecerle imágenes y sobre eso trabajar. Pero bueno, imaginemos que queremos realizar instrucciones y no sabemos por dónde empezar, pues aquí os traigo una categorización bastante básica, pero bastante útil al mismo tiempo, de cómo podemos hacer prompts o pedir prompts a la inteligencia artificial. Tenemos los prompts de detalle. Claro, esto es como todo. Cuanto más detallado sea una instrucción, mejor calidad nos devolverá la inteligencia artificial respecto a esa instrucción. También podemos darle contexto. Si a la instrucción que hacemos le damos un contexto específico, el resultado que nos devolverá pues tendrá en cuenta ese contexto y a priori nos devolverá un resultado, o nos ofrecerá un resultado mucho más refinado. Podemos explicarle también o pedirle que nos ofrezca algo tomando en consideración algunos objetivos. Se me ocurre, hemos hecho un artículo, un manuscrito, y lo queremos enviar a una revista académica, y normalmente cuando subimos nuestro manuscrito nos piden hacer una cover letter, y en esa cover letter tenemos que intentar poner en valor nuestro artículo, nuestro manuscrito, nuestra investigación, y conseguir con ello que el editor pues lo pase a evaluar. Uno de los objetivos podría ser ayúdame a hacer no sé, nos conectamos a ChatGPT y le podemos decir tengo este manuscrito, por favor ayúdame a escribir una cover letter. Y esta cover letter, el objetivo es convencer al editor de que mi trabajo es buenísimo y por tanto trabájame sobre eso. Y entonces nos va a crear una cover letter lo más incisiva posible para intentar convencer al editor que nuestro artículo es muy bueno. Es una alternativa, es un ejemplo. También podemos pensar en audiencias, ¿vale? Podemos plantear preparar o pedirle a la inteligencia artificial que nos dé un resultado tomando para ello un público objetivo específico. Podemos decir, imaginemos que estamos preparando una presentación sobre inteligencia artificial y podemos decirle a la inteligencia artificial ayúdame a crear una presentación tomando para ello a estudiantes de doctorado, o podemos decir ayúdame a escribir o ayúdame a desarrollar una presentación tomando para ello como público objetivo estudiantes de grado. Veréis que si hacéis la prueba, que los resultados que dé para uno serán muy diferentes a los otros, porque claramente alumnos de grado y alumnos de doctorado, pues madurativamente pues son diferentes, ¿no? Y el nivel de conocimiento pues es mayor, ¿no? En el de doctorado, y eso se verá trasladado a la presentación en la que nos ayude la inteligencia artificial. También podemos pedirle que nos ofrezca un resultado tomando para ello ejemplos de cosas que ya están funcionando bien. Imaginemos, si volvemos al ejemplo de las cover letters, podríamos decirle a la inteligencia artificial oye, ayúdame a hacer una cover letter y toma de modelo esta otra cover letter. Si sabemos que tenemos una cover letter que ha funcionado muy bien, podemos decirle eso. Tengo este manuscrito, escribe una cover letter y como ejemplo de la cover letter utiliza esta otra cover letter que funciona o que está muy muy bien hecha. Y luego también podemos trabajar con otro tipo de instrucciones
forma de tareas y roles del tipo redacta, compara, crea, resumen, actúa como. El actúa como sería el de roles. Imaginemos, hemos hecho un manuscrito sobre nuestra investigación y queremos ver si hay algún tipo de fallo y demás. Pues podemos plantear algo así como: actúa como un evaluador de una revista científica y identifica posibles elementos de mejora de mi manuscrito. Pues bueno, tomará el rol, entre comillas, de ese evaluador y nos ofrecerá propuestas de mejora sobre nuestro manuscrito. O incluso también podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos dé un resultado tomando para ello una estructura específica, ¿no? Se me ocurre, necesito escribir un correo electrónico, pues ofréceme un asunto y quiero que me contestes a este correo tomando para ello una introducción, un desarrollo y una conclusión y una despedida, no sé, se me ocurre, ¿eh? O este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, fijaros que estos son solo algunos ejemplos o consejos para escribir instrucciones, pero vais a encontrar por internet una gran cantidad de hojas de trucos, de prompts que podemos hacer y muchos que aún no existen, que seguramente surjan de vuestra cabeza y vuestra creatividad. Pero bueno, por recapitular un poco lo que son las instrucciones, aquí tenéis esta hoja de trucos de Anna Ibars y bueno, podemos cosas que podemos ver. Bueno, estilos de escritura. Pues podemos pedirle a la inteligencia artificial que escriba de forma cercana, persuasiva, amable, técnica, respetuosa. También tenemos distintos comandos que nos pueden ayudar, del tipo: ayúdanos con opiniones, instrucciones, hace prospectiva y ofréceme predicciones. Y luego también tenemos, como lo más interesante al menos en esta hoja, es que contamos con extensiones de Chrome específicas en donde podemos utilizar ChatGPT o otro tipo de inteligencias artificiales vinculadas con otro tipo de servicios, pues con Twitter, con YouTube, con email, con Zoom, etcétera. Claro, podíais pensar, bueno, entonces, ¿qué tengo que utilizar como instrucción? Cuantos más tipos de instrucciones incluya en una misma instrucción, mejor. Es decir, tengo que hacer un mega prompt cada vez que hago una instrucción. Fijaos, aquí tenemos una instrucción que incluye tarea, contexto, ejemplo, el tipo de persona a la que va, el formato y el tono. ¿Hace falta todo? Pues quizá no. Lo importante es que cuando decidáis qué tipo de instrucción hacéis, pues que penséis previamente que tenéis estos elementos y los podéis utilizar en vuestro beneficio, ¿de acuerdo? Ahora bien, yendo ya un poco a lo que queremos, ¿no? Es saber exactamente cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para nuestras investigaciones. A mí se me ocurre esta serie de elementos. Si pensamos un poco en las fases en el desarrollo de una investigación, encontramos que hay un inicio de la investigación, un desarrollo de la misma y luego una publicación o promoción. Entonces, tomando en cuenta esas tres características o esas tres fases, pues vamos a ver a lo largo de este ratito pues lo siguiente. Cuando iniciamos una investigación, pues la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a enfrentarnos a esa hoja en blanco, en el sentido de: ostras, no sé qué quiero investigar, mis temas que manejo son estos y estos, pero no sé qué investigar. Pues podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a hacer un brainstorming de posibles investigaciones. También podemos pedirle que nos ayude a plantear los objetivos de la investigación, incluso las preguntas de investigación. Nos puede también sugerir qué tipo de metodología sería la más adecuada, tomando para ello un tema de investigación específico que vosotras y vosotros consideréis. Si una entrevista, si un focus group, si más cuestiones metodológicas. Luego también, si vamos ya a la parte del desarrollo de la propia investigación, acordaros que vais a tener que desarrollar marcos teóricos. Bueno, la inteligencia artificial generativa ya empieza a ayudar en este sentido y luego obviamente también puede ayudar en cuestiones específicas, que veremos cuáles, relacionadas con métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Y por último, claramente también nos puede ayudar a refinar el resultado final, lo que incluye refinar el manuscrito o revisar el manuscrito final, traducirlo a otro idioma, ayudarnos con el título, con el abstract,
con las palabras clave y este tipo de cosas. Entonces, a continuación vamos a ver todo esto, ¿de acuerdo? Pero antes que nada, es importante que entendáis que no todo vale, no podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para todo. Tenemos que hacer un uso seguro, un uso responsable de la misma. Y antes de entrar en materia, quiero que tengáis en cuenta algunas cuestiones importantes. Lo primero de todo es que la inteligencia artificial generativa, la que utilicéis, está monitorizada. Es decir, cualquier cosa que incluyáis en vuestras instrucciones, en vuestra interfaz o cuenta de ChatGPT u otra inteligencia artificial, ese contenido va a parar a la empresa dueña de esa inteligencia artificial. Por lo tanto, tened mucho cuidado con incluir contenido que no esté anonimizado, contenido sensible, etcétera. Luego también tener en cuenta que hay que prevenir cuestiones de propiedad intelectual y, como os decía, ¿no?, material sensible, porque la inteligencia artificial generativa pues, puede incurrir en estos problemas, ¿no? Aquí tenéis algunos documentos de referencia, ¿vale? En fin, aquí los tenéis, son muy interesantes. Sobre todo, yo quiero que os quedéis, y yo lo que os voy a mostrar sobre todo es el de ChatGPT, Inteligencia Artificial en la Educación Superior, guía de inicio rápido, que es de la UNESCO. Y podéis decir, bueno, pero esto es de educación. Sí, pero explica muy bien cómo hacer un uso seguro de la inteligencia artificial e incluye un diagrama que os explicaré a continuación que nos puede servir mucho para decidir si vale la pena utilizar la inteligencia artificial generativa en nuestras metodologías, en el desarrollo de nuestras investigaciones, porque toma para ello unas preguntas de control, ¿vale? Bueno, pues puede sonar un poco raro ahora mismo, pero como lo vamos a ver en las siguientes slides, pues lo entenderéis un poco mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante dos cuestiones, que la Comisión Europea ha emitido unas pautas específicas del uso de la IA, sobre todo con dos propósitos que tendréis que plantear, que es valorar el riesgo y las limitaciones que la inteligencia artificial generativa genera, porque la realidad es que a veces se equivoca, a veces comete errores, imprecisiones, también a veces tiene sesgos de género, raciales, entonces todo esto hay que tenerlo muy controlado. Y claro, hay que establecer condiciones de un uso seguro de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hay 5 reglas, ¿vale? Sí que es verdad que se reconoce, que la Unión Europea reconoce que la inteligencia artificial tiene potencial para muchas cosas, agilizar tareas sobre todo poco elevadas intelectualmente, muy automáticas, y también puede ayudarnos a inspirarnos, a redactar, a adaptar, a resumir textos, pero es importante tener en cuenta estas 5 reglas para un uso seguro. Lo primero de todo, algunas las hemos avanzado, paso ahora a hablar de ellas. No compartir con inteligencia artificial datos personales, por lo tanto anonimizar nuestro contenido, o incluso que sepáis que todas las inteligencias artificiales que utilicéis encontraréis en un apartado, generalmente está en el perfil, un recurso que es anonimizar o hacer o pedirle a la inteligencia artificial que no coja nuestro contenido, ¿vale? Da la opción de anonimizar o no utilizar nuestro contenido para entrenarse. Con lo cual se queda en una especie de limbo, no sabemos en dónde, pero a priori cuando activamos esa opción, pues la empresa detrás de esa inteligencia artificial no tiene acceso a nuestros datos, ¿vale? Importante también que cuando nos dé la inteligencia artificial una respuesta, valorar y leerla muy bien críticamente para ver que no es un resultado inexacto o está sesgado, etc. También será importante que cuando os dé un resultado valoréis si se está incumpliendo la propiedad intelectual o no, porque a veces puede generar esto, sobre todo en imágenes. Se está dando el caso de generación de imágenes sintéticas que beben del influjo de artistas quizá reconocidos, y cuando ven imágenes hechas de forma sintética, pues estos autores se han reconocido en esas imágenes y bueno, se ve ahí cierto influjo con este tipo de formatos, ¿de acuerdo? Súper importante también nunca replicar literalmente en documentos propios el resultado generado por la IA. Es decir, veremos cosas o ejemplos prácticos en los que podremos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos, pero
nunca puede ser el resultado final. Nunca podemos hacer un copy-paste del resultado e incluirlo en nuestra tesis o en nuestro estudio de investigación, porque eso es un error, es poco ético y no es nada confiable, ¿vale? Y luego también es importante evitar confiar en estas herramientas para procesos críticos urgentes. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Yo podría estar haciendo esta presentación entrando en ChatGPT y enseñándoos cuáles son las cosas que podéis hacer, pero es muy probable que a lo mejor intente conectarme y justo en ese momento pues que se caiga, no pueda entrar por algún motivo, los prompts no funcionen igual de bien, etcétera. Por lo tanto, si tenéis que utilizar la inteligencia artificial para documentar alguna presentación, mejor hacer impresiones de pantalla, ¿de acuerdo? Hablábamos de estas 5 reglas, pero es importante también que entendáis que para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial es importante hacerse algunas preguntas. Ese es el diagrama que os explicaba antes, que se encuentra en el informe de la UNESCO, y parece muy simple, que lo es en cierto sentido, pero es muy interesante porque nos ayuda a través de 3 preguntas de control saber si antes de empezar a utilizar la inteligencia artificial generativa en algunas cuestiones, como en nuestro caso las investigaciones, pues si es seguro o no utilizarlo. Paso con un ejemplo a explicar esto, ¿vale? Si cogemos el diagrama, estamos en el apartado de inicio, veremos que lo primero que pregunta es: ¿importa que el resultado sea verdadero? Imaginemos que estamos haciendo una investigación sobre periodismo e inteligencia artificial, donde queremos hacer entrevistas semiestructuradas a periodistas, ¿de acuerdo?, sobre el uso de la inteligencia artificial. Y ya tenemos las respuestas. Y hemos decidido utilizar la inteligencia artificial generativa para hacer análisis de contenido. La pregunta sería: vale, quiero utilizar la inteligencia artificial generativa para el análisis de contenido de mis entrevistas. ¿Importa que el resultado sea verdadero? Sí, claro que importa. Es muy importante que el resultado que nos dé la inteligencia artificial no esté sesgado, no tenga imprecisiones, que sea veraz, ¿no? Por lo tanto, sí es importante. En ese caso, lo que tendríamos que hacer es hacernos la siguiente pregunta de control. ¿Cómo sería la primera pregunta, pero sin importar que el resultado sea verdadero? Por ejemplo, yo tengo dos niñas gemelas de 3 años y medio. Y cada noche me piden que les lea un cuento para dormir, si no, no se duermen. Entonces, como me he quedado ya sin cuentos que leer, pues muchas veces le pido a la inteligencia artificial que me cree cuentos pues de animales, con valores, de la amistad y este tipo de cosas. ¿Importa que el resultado sea verdadero? ¿Importa que ChatGPT me dé un cuento, me escriba un cuento para que yo le lea a mis hijas? No, no importa. Lo que importa es que mis hijas se duerman, y para ello, pues con este tipo de, de instrucciones, pues me ayuda, ¿vale? Entonces, en ese caso, para mí, cada noche es seguro usar ChatGPT cuando me construye los cuentos, ¿vale? Esta sería un poco la dinámica. Entonces, si volvemos al caso del ejemplo de las preguntas las entrevistas a los periodistas sobre inteligencia artificial en el periodismo, ¿importa que el resultado sea verdadero? Sí. Entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta de control. ¿Disponemos de la experiencia para verificar que los resultados que nos dé la inteligencia artificial es preciso? Pues depende. Si nosotros somos investigadores, investigadoras, y tenemos mucho conocimiento sobre inteligencia artificial y periodismo, porque llevamos, no sé, 5 años, 10 años investigando este tema específico, este campo, pues muy probablemente si hay alguna imprecisión, será muy sencillo encontrar el fallo, porque tenemos todo ese background intelectual, ¿vale? Si no disponemos de ese conocimiento, si hemos decidido empezar un nuevo camino investigando este tema, pues quizá no tengamos el conocimiento suficiente para saber si encontramos imprecisiones, ¿de acuerdo? En caso de que no tengamos ese conocimiento, pues mejor no usemos ChatGPT o otra inteligencia artificial generativa. En cambio, si tenemos todo ese background, todo ese conocimiento, porque llevamos años o nos sentimos seguros de tener el conocimiento suficiente como para identificar esas imprecisiones, entonces nos tenemos que hacer la última pregunta de control, que es la siguiente: ¿estamos dispuestos
asumir todo tipo, todas las responsabilidades, tanto legales, morales, éticas, si se producen imprecisiones y no hemos sido capaces de identificarlas. Si la respuesta es no, entonces mejor no utilicemos la inteligencia artificial, no utilicemos ChatGPT. Si la respuesta es que sí, pues entonces podemos utilizar ChatGPT. ¿Vale? Digamos que este es el diagrama, es un diagrama, como os digo, bastante sencillo, pero nos ayuda muy bien a saber si vamos a hacer un uso seguro o no de la inteligencia artificial generativa. Otras cuestiones importantes es que, claro, no solo tenemos que utilizar o aplicar estas preguntas de control, sino que además es importante tener en cuenta, desde mi punto de vista, 3 elementos. Uno, verificar los resultados, es decir, aplicar lo que vendría a ser el pensamiento crítico, ver cuál es el resultado que nos da la inteligencia artificial, ponerlo en cuarentena, ponerlo, sí, discutirlo de forma no de forma superficial, de forma profunda, a ver si el resultado es correcto o no, y para ello pues lo leemos, vemos, lo ponemos en contraposición de nuestros conocimientos específicos sobre el tema, sobre, sí, sobre nuestra disposición incluso en el mundo, nuestras formas de pensar, y sobre ello tomamos una decisión sobre si es adecuado o no es adecuado ese resultado, si tiene posibilidades de mejora, etcétera. Y obviamente es importante trabajar con ética y transparencia, entendiendo por ética, lo primero de todo, si utilizamos la inteligencia artificial generativa, tenemos que decir que hemos utilizado la inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ser transparente. Documentar, transparente significa documentar todo el proceso del uso de la inteligencia artificial. Desde que abrimos ChatGPT hasta que hacemos la primera instrucción y refinamos en los siguientes resultados, etcétera. Por tanto, podemos llegar a tener un anexo muy completo, muy grande de todos los elementos o todas las instrucciones y los resultados de las mismas que nos ha dado ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial generativa que estemos usando. Eso está muy bien, primero porque le da mayor sensatez a vuestro trabajo, y segundo, al documentarlo, y si es correcto, esto se puede escalar y cualquier otro investigador o investigadora podrá acceder a ello y aplicarlo a sus propios estudios, con lo cual podríamos estar haciendo una ayuda en este sentido. Vale, ahora vamos a ver algunos casos o elementos que la inteligencia artificial, en la que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Bueno, que tengáis en cuenta que ya se pueden hacer marcos teóricos vitaminados con inteligencia artificial. Y os avanzo que, aunque nos pueden ayudar estas herramientas, tienen que ser como, las tenemos que utilizar como un punto de partida. El marco teórico lo tenemos que hacer nosotros, ¿de acuerdo? Pero quiero mostraros estas herramientas. Bueno, como dice aquí, existen herramientas de inteligencia artificial que trabajan con la tecnología GPT, ¿vale? Que es la tecnología de OpenAI. Para desarrollar marcos teóricos tenemos Scopus AI, ya está en su versión, ya no está en la versión beta, ya está en su versión final. Como sabéis, Scopus es una de las bases de datos más importantes, bases de datos académicas más importantes que existen en la actualidad. Y bueno, podemos, si hemos contratado el servicio, obviamente, utilizar su inteligencia artificial para que nos dé información sobre temas específicos, con referencias a artículos que están indexados en Scopus, y es bastante interesante, sobre todo para eso, ¿no? Para tener una primera aproximación sobre lo que queremos investigar. Fijaos, aquí tenemos una pregunta realizada, un prompt realizado a Scopus AI, y nos devuelve un resultado. Fijaros que hay un numerito debajo de cada afirmación, pues eso nos lleva a una referencia específica a la que podemos acceder, ¿de acuerdo? Podemos también expandir el resumen, también nos da otras preguntas relacionadas, preguntas o instrucciones relacionadas con el tema que hemos realizado para tener más información al respecto. Bueno, en fin, es bastante interesante, ¿de acuerdo? Fijaros, también Web of Science está desarrollando su propia herramienta de inteligencia artificial. Claro, Web of Science es la otra base de datos académica
más importantes junto con Scopus, ¿verdad? Para tener acceso a artículos de todo tipo, ¿no? Artículos científicos de todo tipo, pues también tienen su herramienta de inteligencia artificial que funciona un poco igual, ¿de acuerdo? Fijaros que son inteligencias artificiales que nos dan una primera visión de un tema con sus principales autores, con las referencias que nos pueden ser interesantes, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí lo que nos ofrecen son, con base a una instrucción, pues los 8 documentos más relevantes sobre el tema que has hecho, que hemos preguntado, más un pequeño abstract, un pequeño resumen sobre la instrucción propuesta. Y luego también algunos elementos más en forma de gráficos y demás, ¿de acuerdo? Sobre todo pensados para hacer un poco de bibliometría. También tenemos Dimensions. Dimensions es otra base de datos bastante conocida. Pues Dimensions tiene en la GPT Store. GPT Store es la tienda de OpenAI en donde podemos descargar o utilizar todo tipo de chatbots específicos. Pues Dimensions tiene el suyo propio sobre sobre documentos académicos, lo cual nos puede ayudar a tener una primera visión sobre marcos teóricos, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos, dime qué temas sobre el cambio climático están vinculados a periodismo. Y aquí nos dicen algunos. Pero fijaros, esto es lo que os decía sobre, disculpad, el tema de verificar, aplicar el pensamiento crítico y demás. Fijaros, porque hay que revisar el contenido. Este es el resultado de la pregunta que le hemos hecho a Dimensions. Y fijaros, temporalidad y justicia ambiental. Fijaros que el primer resultado, la referencia es Taylor and Francis 2021. Hombre, Taylor and Francis no son dos personas. Taylor and Francis, como sabéis, es una editorial muy muy conocida académica. Por lo tanto, revisar muy bien los resultados. Y por esa razón tampoco podemos coger estos resultados como propios para hacer nuestro marco teórico, ¿vale? Lo que os digo, tiene que ser un punto de partida, ¿de acuerdo? Porque a veces falla, tiene imprecisiones. También tenemos Elicit, que es otra de las grandes herramientas de IA pensadas para el desarrollo de marcos teóricos o marcos teóricos vitaminados con inteligencia artificial. Pues otra de ellas. Destaca sobre todo porque permite incluir elementos muy dispares como sobre esa instrucción pues pedirle las limitaciones las limitaciones de los artículos, los principales highlights, cuáles son las metodologías que más se han utilizado en los artículos recuperados, este tipo de elementos, ¿vale? Profundiza mucho en este sentido. Ahora bien, aquí algunas cuestiones importantes que debéis de tener en cuenta si hacéis marcos teóricos. Fijaros, lo que pongo aquí, en ningún caso el uso de este tipo de herramientas deberían de ser el resultado final de un marco teórico, ¿vale? Por varios motivos. Ofrece un texto sintético que no hemos realizado nosotros. Es texto que aparentemente está muy bien, pero es bastante superficial normalmente. Es decir, tiene una falta de granularidad bastante grande. Y si tenemos en cuenta que los marcos teóricos tienen su sentido como ciencia acumulativa, es decir, nosotros solemos planteamos un marco teórico para identificar dónde están los gaps, ¿no? Los huecos de investigación, y a partir de ellos nosotros avanzar en el tema específico, tomando para ello lo que se hizo previamente. Si no seguimos esta cadena y pasamos esta cadena a que nos la haga la inteligencia artificial generativa, es posible que en algún momento esos marcos teóricos que funcionan como ciencia acumulativa, de he llegado a este punto y a partir de aquí yo comienzo a investigar, pues puede ser que se pierda esa cadena. Y entonces el sentido de la ciencia como ciencia acumulativa pues se puede perder, ¿de acuerdo? Otro tema muy importante es que solo podemos usar este tipo de herramientas, solo aquellas que incluyan atribución, citación y referencias. Fijaros que hasta hace 2 días, como aquel que dice, o hasta hace una semana, ChatGPT no se conectaba a internet. Ahora ya incluye este recurso, que es el SearchGPT, ¿de acuerdo? Pero muchas personas, muchos alumnos, empezaron a utilizar tiempo atrás, antes de que estuviese este recurso, ChatGPT
para que crease marcos teóricos. Fijaros que ChatGPT es un mal ejemplo de uso porque no daba fuentes, no atribuía los resultados, incluso se inventaba las fuentes. Entonces, claro, es importante que tengamos en cuenta que si utilizamos este tipo de herramientas, que sean aquellas que ofrecen atribución, citación y referencias. Podríamos pensar en herramientas como, no sé, Google Bard, el Gemini, el nuevo, bueno, Gemini, el Google Gemini, que sí que ofrece atribución, citación y referencias, pero si os fijáis, la atribución no se marca directamente en el resultado que nos da, sino que da un texto, ¿no?, sobre la instrucción que damos y abajo del todo te dice fuentes consultadas, estas, estas y estas, pero no dicen cada afirmación a qué corresponde, con lo cual tampoco nos serviría. ¿De acuerdo? Más cuestiones. Fijaos, si ya vamos a cuestiones metodológicas y vamos a metodologías, en este caso, por ejemplo, cualitativas, que sepáis que, bueno, una de las metodologías cualitativas más prominentes en los últimos años son las revisiones sistemáticas de la literatura, también scoping reviews y demás. Hay distintos frameworks, como sabéis, está Prisma, está Salsa y actualmente ya se puede utilizar la inteligencia artificial generativa en algunas fases de estos frameworks de trabajo para el desarrollo de las scoping review. Si cogemos como ejemplo el framework Salsa, que Salsa son las siglas de búsqueda, valoración, síntesis y análisis, veremos que la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a desarrollar o dar soporte al trabajo de los investigadores, ¿de acuerdo? Imaginemos que hemos ido a la fase de búsqueda. La fase de búsqueda consiste en: tengo un tema que quiero investigar, para darle contexto, hacer una scoping review, una revisión sistemática exploratoria sobre un tema específico. Y fijaos que cuando hagáis una revisión sistemática os vais a encontrar que el elemento esencial o más sensible es qué palabras clave voy a utilizar en mi ecuación de búsqueda cuando busque los documentos en Web of Science o Scopus o en las bases de datos que decidamos. Bueno, pues la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a identificar queries, palabras clave que puedan ser interesantes para el desarrollo de nuestra investigación. Aquí una instrucción: quiero hacer una búsqueda booleana para encontrar documentos sobre inteligencia artificial, periodismo y nuevos formatos periodísticos. Ofréceme otras palabras de consulta que me puedan ayudar. Y aquí tenéis unas cuantas. ¿Deberíamos de quedarnos con todas? No. Deberíamos de valorar si hay alguna de las que no habíamos pensado que podría ser susceptible de ser incorporada. ¿De acuerdo? También podemos hacer lo siguiente: podemos pedirle, una vez ya tenemos la ecuación de búsqueda, podemos pedirle a la inteligencia artificial generativa que nos ayude a optimizar la ecuación de búsqueda. Mejora esta ecuación de búsqueda, que está optimizada para encontrar documentos sobre inteligencia artificial y periodismo. Y incluimos nuestra ecuación de búsqueda y nos da una nueva a priori refinada. Siguiendo con el Salsa, una vez tenemos los documentos, tenemos que verificar, una vez ya hemos entrado en la ecuación de búsqueda en Web of Science, Scopus o la base de datos X y nos ha devuelto una serie de documentos, tenemos que verificar que cada uno de los documentos recuperados son sobre el tema en cuestión, en este caso sobre inteligencia artificial, periodismo y nuevos formatos. Entonces, el primer punto de control es ir entrando en cada uno de los documentos y revisar si realmente van sobre ese tema, porque a veces hay falsos positivos o incluso hay artículos que van sobre el tema, pero no es el tema central del artículo o es una forma transversal de uso y por tanto se pueden obviar, ¿no? Por lo tanto, tenemos esta instrucción. Puedes confirmarme con un sí o un no y justificar tu respuesta si este resumen tiene que ver con inteligencia artificial y periodismo. En este caso, iríamos a cada uno de los documentos recuperados en las bases de datos, copiaríamos el abstract, lo pegaríamos y le haríamos esta instrucción. Y nos confirmaría: sí, este resumen va sobre esto. No, este resumen no. Y la razón por la cual sería un documento positivo o uno negativo, ¿no? Entonces, esto es un trabajo bastante manual que se suele hacer y que con ChatGPT lo podríamos solucionar. Fijarse, cuando hacemos una revisión sistemática, una scoping review, normalmente solemos hacer fichas
que contienen distintos elementos, y esas fichas al final son el dataset con el que contamos para conseguir los resultados, ¿no? Normalmente las fichas, aunque hay las fichas que se hacen pueden ser muy variadas, pero normalmente suelen tener objeto de estudio, objetivos, preguntas de investigación, metodologías y resultados, ¿no? Y normalmente cada ficha suele incorporar un tema específico, y con ello, cuando tenemos, no sé, imaginemos 50 fichas que corresponden a 50 documentos, cada documento tiene un tema, al final acaban agrupándose en X clusters de investigación, y sobre eso se trabajan los resultados, ¿no? Pues lo que podemos hacer es, una vez ya hemos leído los artículos nosotros, ¿vale? Hecho las fichas nosotros, pues podemos pegarle toda la ficha. Fijaos, aquí incluye el objetivo, el objeto, los objetivos, la metodología, los resultados, y sobre eso podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos diga cuál sería el tema de ese documento específico. Pues podemos pedirlo por cada uno de los documentos recuperados. Imaginemos que tenemos 10 documentos recuperados y por cada uno de ellos nos ha dado un tema, ¿no? Una categoría específica sobre cada uno de estos documentos. Bueno, ahora toca agruparlos. ¿Cómo podríamos agruparlos? Pues podríamos pedirle a ChatGPT que nos crease 5 clusters de contenido, y para ello pues podríamos comprar, aquí en este caso son 10 documentos, imaginemos que hemos recuperado 10 documentos, pues podríamos decirle, mira, tengo estos documentos, y cada uno de estos documentos giran en torno a estos temas. El ID1 sobre influencias de los algoritmos en sociedad y periodismo. El ID2 sobre esto, y así sucesivamente. Y le podemos decir a ChatGPT que nos lo agrupe. Pues nos diría, mira, influencias de la IA en la sociedad y el periodismo, el artículo 1, el 3 y el 5. Sobre el periodismo automatizado y algoritmos, el 5, el 6, el 7 y el 9. Y así sucesivamente. Y sobre eso ya podríamos tener 4 o 5 clusters y trabajarlos, los resultados, tomando para ello estas indicaciones de ChatGPT. Como veréis, será importante que verifiquéis también que el resultado que nos da pues tiene sentido, porque puede ser que no lo tenga. Vale, imaginemos que ya tenemos esa categorización, ¿no? O esa agrupación. También podemos pedirle a ChatGPT que nos ayude a encontrar convergencias y divergencias en los documentos analizados. Fijaros que decíamos que las fichas giran en torno a objeto de estudio, objetivos, preguntas de investigación, metodologías y resultados. Podríamos coger los 10 documentos y copy-pastear el objeto de estudio, por ejemplo, de cada uno de ellos, y de uno, pues el objeto de estudio fue este, y de 2, el siguiente, y de 3, el siguiente, y así hasta el 10, y podemos decirle a ChatGPT que identifique convergencias y divergencias sobre las respuestas o sobre el contenido obtenido. Y nos diría, pues mira, el ID1 y el ID5 todos dicen que hablan sobre el uso de la inteligencia artificial en el periodismo para procesar grandes volúmenes de datos. Pues a lo mejor ahí tenemos una idea por la que tirar para los resultados. El ID2 y el ID7, ambos estudios ambos abarcan estudios sobre la inteligencia artificial en el periodismo. Claro, esto es muy obvio, pero tampoco podemos pedir grandes cosas. Pero bueno, ¿vale? Que sepáis que este tipo de ideas para tener una primera aproximación sobre convergencias y divergencias es muy interesante. Recapitulando sobre el tema del uso del framework Salsa, en este caso para la Systematic Literature Review o Scoping Review con soporte de inteligencia artificial, algunas cuestiones que tenéis que tener en cuenta. La primera de todas, no nos podemos quedar con el resultado que nos da la inteligencia artificial generativa, tiene que ser un punto de partida, ¿vale? Tiene que ayudarnos a superar esos elementos más tediosos, más automáticos, de poca elevación intelectual, ¿de acuerdo? También importante que si lo utilizáis expliquéis todo el proceso, como os decía, aplicar la transparencia y demás, ¿de acuerdo? E incluso también aplicar ese pensamiento crítico y ético, incluso plantear protocolos de análisis tomando en cuenta los resultados que os vayan dando y documentarlo para poder tener una revisión sistemática rigurosa, ¿de acuerdo? Vale. También es importante, bueno, una de las grandes
metodologías cualitativas, como sabéis, son las entrevistas y el análisis de contenido de las mismas. Pues bueno, como sabéis, el análisis de contenido eh, se suele hacer o a mano o utilizando algún software asistido por ordenador, también conocidos como CACDAS, ¿vale? Tipo Atlas T, InVivo, MaxQDA, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues algunas de estas herramientas ya empiezan a tener recursos específicos vitaminados con inteligencia artificial. De hecho, Atlas T, esta es la interfaz de Atlas T, cuenta con un recurso de inteligencia artificial en el que, como veremos, ¿vale? Subimos los documentos, es decir, las entrevistas, y nos hace una codificación automática. Fijaros, si imaginemos, vuelvo, hemos creado tenemos un estudio sobre inteligencia artificial y estudios de comunicación en forma de entrevistas, imaginemos entrevistas semiestructuradas, y hemos subido 28 documentos, ¿vale? Aquí veis 28 documentos, ¿vale? Cada documento es una entrevista, por lo tanto, N28, 28 entrevistas, y lo lógico sería ahora codificar cada una de las entrevistas, buscando para ello patrones de afirmaciones de los entrevistados, etcétera. Pero ese trabajo, que solía ser bastante tedioso, lo podemos hacer de forma automática utilizando el recurso codificación de IA. Lo que hace con la codificación de IA, fijaos, lo primero que dice es, oye, que voy a meter todos tus documentos, los voy a cargar en OpenAI. ¿Estás de acuerdo? Porque puede ser que anonimiza, ¿vale? Tener en cuenta todo esto, que toda esta información se la va a quedar OpenAI, ¿eh? Entonces, aceptamos el acuerdo de licencia y la política de privacidad, confirmamos y empieza a analizar. Y en muy pocos minutos tenemos una codificación de nuestros resultados de las entrevistas. Fijaros que tenemos 199 códigos, lo cual es muchísimo. Y la idea es la siguiente: no podemos utilizar los códigos de Atlas T. La codificación que ha hecho no la podemos utilizar porque es muy amplia, es poco práctica, es muy superficial, pero, porque la codificación la tenemos que hacer nosotros, pero sí que puede ser que nos identifique algún código específico en el que no hayamos caído y que puede interesarnos, como por ejemplo opinión crítica, transparencia, desarrollo profesional, valores, optimismo. A lo mejor alguno de estos códigos no lo habíamos valorado y lo podemos tener ya en cuenta para cuando hagamos la codificación, ¿de acuerdo? Entonces tiene que servirnos de guía previa para nuestra codificación semiautomática, ¿de acuerdo? Y también, fijaros, no sé si estáis familiarizados con este tipo de softwares, pero normalmente trabajan con una cosa que se llama memos, que son como una especie de posits que sirven para recordar cosas, ¿no? Notas que se hacen sobre las entrevistas. Entonces podemos de repente estar analizando una entrevista específica, veamos una afirmación que nos resulte muy interesante, un verbatim muy interesante, y a lo mejor pues podemos poner un memo que sea utilizar esta afirmación para los resultados. Si no ponemos ese POSIT, ¿no? ese POSIT online, pues es posible que cuando regresemos semanas más tarde a nuestra investigación, pues no recordemos cuál era la afirmación que queríamos utilizar, ¿no? Entonces nos sirve como recordatorio. Entonces, ¿qué tiene esta herramienta? Pues que también hacen los memos de forma automática utilizando la inteligencia artificial. Lo que pasa es que aquí los memos se utilizan como resúmenes de cada una de las entrevistas. Y esto es muy útil porque por cada una de las entrevistas, fijaros, aquí hay documentos, 28 documentos, solo se ve 25, pero son 28, y por cada uno de ellos un pequeño resumen de lo más importante que dicen cada uno de ellos. Esto es muy interesante porque nos da una primera visión de las respuestas de los entrevistados, ¿de acuerdo? Pues también lo podemos utilizar. Imaginemos que después de utilizar la codificación de IA de Atlas T y después de valorar alguno de los códigos, decidimos codificar cada una de las entrevistas
bajo estos códigos, ¿vale? Pues esta respuesta corresponde a impacto de la IA en el periodismo, esta segunda, desafíos y opiniones en el periodismo, y esta codificación manual, semiautomática desde Atlas-T, que ha reflejado en que tenemos distintos informes, cada informe es cada uno de estos códigos, con las afirmaciones de todos los entrevistados relacionados con ese tema, ¿vale? Por tanto, lo que podemos hacer es, cuando hemos descargado el informe de uno de los temas, imaginemos que hemos descargado el informe del impacto de la IA en el periodismo, nos va a dar un montón de afirmaciones, ¿no? Afirmaciones por cada uno de los entrevistados. Pues podemos decirle a ChatGPT que nos ayude a identificar convergencias y divergencias sobre un código específico, en este caso sobre desafíos y oportunidades de inteligencia artificial en el periodismo, donde hay una afirmación recogida del entrevistado 1, del entrevistado 2, entrevistado 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta 28. El resultado al final es este. Todos los entrevistados mencionan que la inteligencia artificial presenta tanto desafíos como oportunidades para el periodismo. Vale, esto es muy obvio, pero bueno. Pero sí, lo interesante es, el entrevistado 2 ve más desafíos que oportunidades. Pues podemos ver ese punto de divergencia como elemento interesante a desarrollar en el argumentario de nuestros resultados. O incluso también podemos decirle lo mismo, pero que nos dé declaraciones positivas y negativas en el mismo reporte, ¿no? Pues lo mismo. Pues declaraciones positivas. Los entrevistados, como positivo, dice todo esto de aquí, y como declaraciones negativas, pues esto de aquí, ¿no? Y todo esto también, pues eso, nos puede servir de base, no como resultado final en el argumentario de nuestro trabajo. Algunas recomendaciones sobre estas cuestiones. Bueno, la IA es capaz de identificar de manera confiable diferentes patrones temáticos, pero jamás, y ofrecer unos resultados interesantes, pero jamás este tipo de inteligencia artificial será capaz de llegar al nivel de interpretación y reflexibilidad cualitativa que tenemos nosotros como seres humanos. De hecho, recordar que los estudios cualitativos son muy importantes, sobre todo por esa mirada que ponemos nosotros como investigadores, ¿de acuerdo? Vale, hemos visto un par de metodologías cualitativas. Veamos a nivel cuantitativo en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial. Fijaros que hay muchas extensiones de Chrome que permiten utilizar inteligencia artificial generativa como soporte a contenido en la nube como Google Sheet, el uso del OneDrive, o sea, el Excel también online, y donde conectamos pues la aplicación de inteligencia artificial con estos documentos, ¿de acuerdo? Pero ahora tiene poco sentido porque ChatGPT en su versión 3.5 y en su versión 4 no permitía subir documentos a su servicio, lo cual hacía que esas extensiones de Chrome tuviesen mucho sentido, pero ahora con la ChatGPT 4o o de Omnicanal y demás, pues ya permite subir todo tipo de documentos. Por lo tanto, podemos subir, por ejemplo, un CSV, un Excel y trabajar sobre él para que nos ayude con cuestiones cuantitativas, ¿vale? Un ejemplo, imaginemos que hemos descargado o tenemos a nuestra disposición un Excel sobre películas. Esto es un dataset público de IMDb, la base de datos IMDb, sobre películas, sus presupuestos, origen, etcétera, ¿vale? Bueno, lo cogemos y lo subimos. Fijaos que lo primero que nos aparece es que el documento, en este caso el Excel, se ha subido y ya podemos hacer instrucciones, pedirle instrucciones específicas que irán enfrentadas al documento Excel, ¿de acuerdo? Podemos empezar con algo muy básico. Calcúlame el número total de películas de cada uno de los géneros cinematográficos y nos lo devuelve en forma de tabla. Esta tabla se puede descargar, se puede ampliar, pero es que además podemos decirle que nos lo convierta en gráfica. Y no solo le podemos decir, oye, este resultado conviértemelo en gráfica, sino que además podemos decirle, ¿cuál sería la mejor gráfica para representar los datos anteriores? Y nos daría esta. ¿Esta es la mejor gráfica para nuestros resultados? No lo sabemos. Deberíamos de valorarlo críticamente. Deberíamos de saber sobre visualización, al menos un poco, para saber si esta gráfica es correcta, no es correcta o si es mejorable. Y interesante, esta gráfica se puede descargar también, ¿vale?
Pero además imaginemos que somos muy expertos, somos en Data Science, sabemos utilizar Python, R, porque nos gusta el Visual Basic y demás, pues también podemos decirle que nos ayude a convertir la gráfica anterior en R. Y nos da este código que de hecho podemos copiar, ¿de acuerdo? Recomendación, si no sabéis utilizar R ni Python, no utilicéis esto. ¿Por qué? Porque hay que verificar que el código que nos da es correcto. Normalmente suele ser correcto, pero se puede optimizar, puede quedar con menos ruido. Por lo tanto, si no sabemos utilizarlo, mejor no lo hagamos. Pero que sepáis que hace código en R y en Python bastante bien. También podemos pedir cosas un poco más avanzadas, ¿eh? Calcúlame la media, la mediana y la moda de los presupuestos de todas las películas, ¿vale? Y nos lo dice. Y lo mismo. Oye, ¿cuál es la serie a la mejor gráfica? Esta, ¿vale? Podemos avanzar más y decir, analiza las posibles correlaciones entre todas las variables cuantitativas. Nos da un resultado, ¿de acuerdo? Recordad que todo esto tenemos que evaluarlo y ver si realmente es correcto o no, ¿vale? Porque puede ser que sea correcto o puede ser que haya alguna imprecisión. Fijaros, podemos pedirle lo que os digo, ¿no? Convertirnoslo en tabla, podemos pedirle que nos haga una matriz de correlación, que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Y este tipo de cosas, incluso lo mismo, hoy puedes convertirme la matriz de correlación en código R, pues aquí lo teníamos, ¿vale? Pero es más, podemos ir un poco más allá y no hacer preguntas específicas, sino decirle, vale, ¿os acordáis de la instrucción de rol de la que hablábamos al principio? Pues podemos hacer lo mismo. Imagina que eres un experto en ciencia de datos, en data science, coge este Excel y dame todos los highlights, dame toda la información que tú consideres oportuna y muéstramela. Pues aquí tenemos el resultado. El dataset contiene información sobre varias películas, incluyendo esto, esto y esto. Estas son las gráficas que creo que son más importantes para ti. ¿Vale? Y aquí unas conclusiones finales. Fijaos, esto es muy potente, porque nos da una primera visión sobre resultados que podemos tener sobre un dataset específico, ¿de acuerdo? Y luego podemos hacer lo inverso, es decir, podemos tener ya una gráfica y decir, oye, esta gráfica me parece muy chula, me puedes decir qué significa, me la puedes interpretar, me puedes ayudar a interpretarla. Fijaros, te voy a dar un diagrama de dispersión de la cantidad de clips creados por un usuario y la cantidad de vistas recibidas por estos clips. Interpreta esta gráfica ofreciéndome todas las conclusiones e ideas que veas y se te ocurran. Es un diagrama de dispersión sobre Twitch, ¿de acuerdo? Pues aquí nos lo dice. Todo esto es información representada en este gráfico. Pues nos puede ayudar a interpretar las gráficas, ¿de acuerdo? A nivel cuantitativo creo que es un tema bastante potente, ¿de acuerdo? Recomendaciones sobre el uso de la IA. Quedaos con dos cosas, sobre todo. No subáis Excels que sean sensibles. Ir con cuidado en este sentido. Y muy importante, tenéis que trabajar con datasets de calidad. Si trabajamos con datasets mediocres, tendremos resultados mediocres. Si trabajamos con datasets de mucha calidad, los resultados serán de mucha calidad. ¿De acuerdo? Importante también tener un protocolo bien definido, saber de análisis cuantitativo si utilizamos la inteligencia artificial generativa y demás. ¿De acuerdo? Fijaros que el futuro de la inteligencia artificial generativa no sabemos en qué irá, pero hay una realidad y es que, como ya os avanzaba, OpenAI tiene su propio store, su GPT Store, donde hay un gran número de chatbots específicos para investigación. Fijaros, estos son solo algunos de los que podemos encontrar. Pero es que incluso si hacemos una búsqueda en Google sobre los chatbots específicos de OpenAI sobre investigación, vemos que hay 6.800. Y esto es una búsqueda que se hizo hace ya un par de meses. Por lo tanto, para recapitular, aunque veamos que podemos hacer muchas cosas con la inteligencia artificial generativa en cuestiones de investigación, es importante tener en cuenta estos tres elementos. Documentar el proceso, es decir, todo lo que utilices con la inteligencia artificial, hacer pantallazos, recuperarlo, ponerlo en un apéndice como material complementario, incluso podéis subirlo a Fixer, Zenodo, como datos abiertos para que cualquier otro investigador, investigadora lo pueda utilizar y lo pueda replicar.
Importante que la inteligencia artificial generativa que utilicéis para vuestros trabajos de investigación lo mencionéis en la metodología, ¿vale? Es importante eso, explicarlo. Y por supuesto, no nos quedemos con los resultados que nos da la inteligencia artificial, sino que debemos aplicar el pensamiento crítico y diseñar protocolos de uso, verificación, seguridad de los mismos, ¿vale? Con el equipo de trabajo. Y todo eso también tiene que estar documentado. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿cómo deberíamos de citar la inteligencia artificial generativa si la usamos en nuestros manuscritos? Pues lo primero de todo es que APA ya explica exactamente cómo se debería de referenciar. Y lo importante, nunca puede ser autora. Es decir, si habéis utilizado la inteligencia artificial generativa, no puede ser autora con vosotras de vuestro manuscrito, porque principalmente a ChatGPT o otra inteligencia artificial generativa no se le puede pedir rendimiento de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces no puede ser autora. Fijaros que las revistas, las principales editoriales científicas ya empiezan en sus guías de autor a explicar cómo, primero, si se puede o no se puede utilizar la inteligencia artificial generativa en los manuscritos que les enviemos, y dos, si sí que dejan, en qué cuestiones específicas sí que dejan y cómo se debería de documentar. Aquí tenéis algunas de las principales editoriales y qué dicen al respecto. Pues Science Direct, se debe declarar el uso de la IA generativa. Al final todas dicen más o menos lo mismo, ¿eh? En este caso, Science Direct dice que la IA generativa solo sirve para mejorar la legibilidad y el lenguaje del manuscrito. Tiene que todo lo que hagamos con inteligencia artificial tiene que estar supervisado y controlado por humanos. Y fijaros, no se debe listar como autor, ¿vale? El MidPress, bueno, lo mismo, no permite que listemos a ChatGPT u otra IA como autores. Fijaos, los autores que utilicen herramientas de IA deben informar a sus editores sobre el uso y cómo lo han usado. Y al final los autores son responsables al 100% de los resultados obtenidos con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Recordar el diagrama aquel de las 3 preguntas de control. Somos responsables, ¿vale? Springer lo mismo. Aquí en este caso, fijaros, los modelos de lenguaje a gran escala como ChatGPT no satisfacen actualmente nuestros criterios de autoría. Los lenguajes como ChatGPT deben documentarse adecuadamente en la sección de métodos, ¿vale? Emerald, lo mismo, muchos elementos, ¿eh? No se permite la redacción de ninguna parte del artículo con inteligencia artificial, incluidos resúmenes, la revisión de la literatura, etc. La generación o presentación de resultados no está permitida, la presentación de estadísticas en el texto no está permitida, es importante la autenticidad, la integridad, la validez. La edición, pues para mejorar su lenguaje y legibilidad sería permisible siempre y cuando, ¿no? Se crease a partir del contenido global del autor, ¿vale? Y no permiten imágenes sintéticas. Bueno, al final con lo que quiero que os quedéis es que si utilizáis la inteligencia artificial generativa y lo tenéis que enviar el manuscrito a alguna editorial, miréis muy bien en sus guías de autor si no dejan y cómo debéis usarlo. Fijaros, Sage son muy duros a este respecto, ¿eh? Hay que explicar y decir que se ha utilizado. Si identificamos que lo habéis utilizado y no habéis explicado que lo habéis utilizado, tomaremos medidas correctivas, ¿vale? Y luego recordar que las editoriales que no encontréis en sus guías de autor que cómo hacer un uso de la inteligencia artificial, si todas estas revistas están adheridas a COPE, ¿vale? Entonces COPE ya tiene algunas explicaciones sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, que sobre todo tiene que ver con la transparencia de su uso, tanto en metodología como en el apartado de metodología como en materiales, y lo que os decía, no puede ser autora y los autores son plenamente responsables del contenido del manuscrito. Ya por una consideración final, pero no alargarnos más, la inteligencia artificial generativa marca un antes y un después y ayuda a acelerar nuestros procesos de investigación, pero tenemos que utilizarlos con mucha responsabilidad. Solo como un proceso inicial en nuestras investigaciones y siempre tendremos que considerar la ética, la transparencia y el pensamiento crítico.
Y hasta aquí, muchas gracias. Espero que esta presentación os haya sido de mucha utilidad. De nuevo, lamento no haber podido haber estado con vosotros y vosotras. Espero que todos estéis a salvo, seguros, y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Mucha suerte con vuestra tesis doctoral, con vuestras investigaciones, y espero, lo que he dicho, es que esta presentación os haya sido muy útil. Gracias.